Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En este video dirijo mi atención hacia las hojas de papel albanene entintadas en color negro que aparecen al inicio de los primeros 3 volúmenes de Monster Kanzenban de Naoki Urasawa, publicados por la editorial Panini México. Esto lo hago con la finalidad de distinguir si la falta de intensidad en el entintado de estas hojas solo se trata de un pequeño detalle que disminuye el lucimiento de esta edición especial, pero se puede pasar por alto, o, por el contrario, se trata de una imperfección que, vista a la luz de la narración, debe ser corregida. Este video forma parte de la lista de reproducción Monster Urasawa. La frecuencia de publicación de los videos de esta lista es indeterminada. Por ello, te sugiero activar la campanita de las notificaciones para enterarte de la publicación de un nuevo video. Si por alguna razón no recibes el aviso, consulta de vez en cuando esta lista en mi canal para saber si hay un nuevo video en ella. Te dejo el enlace en la descripción. Otra opción es escribir en el buscador de YouTube el hashtag Monster Urasawa, que utilizo para los videos de esta lista de reproducción. Actualmente, Panini Manga publica Monster Kanzenban en México, de manera bimestral. Por esta razón, solo incluyo en esta revisión los 3 volúmenes que ya han salido a la venta. En el video de mis primeras impresiones, te comenté que me gustó el efecto que proporciona la hoja negra de papel albanene a la ilustración que se localiza debajo de ella. Después de ver algunos videos en YouTube en los cuales algunas personas mostraban ediciones de esta obra hechas en otros países, me percaté de que las hojas de papel albanene mostraban una mayor intensidad en el entintado, de tal manera que la ilustración que se encontraba debajo de ellas quedaba oculta. Solo se apreciaba una parte del rostro del personaje gracias a una sección translúcida en forma circular del papel albanene. La observación de estos videos me permitió comparar la edición de Panini con otras y percatarme de que su calidad era inferior en este aspecto. En la edición Kanzen de Panini, la hoja de papel albanene, si bien es negra, permite que se trasluzca toda la ilustración, especialmente donde se encuentra la sección en forma circular. Esto ocurre tanto en el primer volumen como en el segundo. Por lo tanto, pensé que al igual que en las páginas de papel bond empleadas en esta edición, era probable que a las hojas de papel albanene también les faltara grosor para poder entintarlas más y así elevar la calidad de la presentación. Aún así, me pareció un simple detalle a mejorar en el aspecto estético de esta edición publicada por la editorial Panini México. Hasta ese momento, yo apreciaba las hojas albanenes solo como un elemento decorativo. Pero esta apreciación se modificó cuando compré el tercer volumen de esta serie y leí las páginas 21 y 22. En ellas, un psicólogo criminal está dialogando con un asesino serial y le expone su teoría sobre el monstruo que todos llevamos dentro. Para hallar al monstruo, el psicólogo le habla sobre iluminar una pared oscura con una lámpara de mano y descubrir, mediante el desplazamiento de la luz de la lámpara, la fina distancia que separa los sentimientos positivos de los negativos en el corazón de una persona. Fue entonces cuando asocié esta conversación con las páginas iniciales. Pensé que este era precisamente el efecto que se deseaba transmitir a través de las páginas negras de papel albanene y de las ilustraciones a color en cartulina que se localizan debajo de ellas. En otras palabras, se trataba de una composición en la que ambas hojas tienen una función importante. Por un lado, la ilustración a color en cartulina muestra un personaje de la historia, y por otro, la hoja negra de papel albanene, con la sección circular que permite que el rostro del personaje se trasluzca, representa la luz de la lámpara de mano que descubre una parte del corazón del personaje. La otra parte permanece oculta en la oscuridad. Para mí, el hecho de que las hojas de papel albanene no estén correctamente entintadas en Monster Kanzenban, publicada por Panini Manga, no solo menoscaba el lucimiento de esta edición, sino que significa que no se ha comprendido la relación que estas páginas iniciales guardan con la obra. Como ya vimos, no se trata de un aspecto meramente decorativo.
Se trata de una composición cuya importancia aumenta cuando se mira a la luz de la narración. Por lo tanto, en mi consideración, sí es una imperfección que debe ser corregida. Una vez revisados los volúmenes 1 y 2, yo supuse que todos los volúmenes de esta serie tendrían la misma imperfección. Pero, ¿qué crees? Al revisar el volumen 3 me llevé una grata sorpresa al descubrir que el entintado de la hoja de papel albanene es correcto y por ello proporciona el efecto deseado y se ve estupendo. Me dio mucho gusto que la editorial Panini México corrigiera esta imperfección, aunque ignoro si solo fue casualidad o comprendieron que este aspecto tenía mayor relevancia. Yo espero que sea un cambio permanente y que los demás volúmenes también estén correctamente entintados. La incógnita permanecerá abierta hasta tener los siguientes volúmenes en nuestras manos. Ya estoy ansiosa porque salga el cuarto volumen para averiguarlo. ¿Y tú? Antes de despedirme, me gustaría que me platicaras si ya conoces esta historia, si estás coleccionando la edición de Panini Manga, si ya leíste el tercer volumen y qué opinas sobre lo que te comenté en este video. ¿Para ti la imperfección del entintado en las hojas albanene es un simple detalle o si es importante? Gracias por tu atención, esto es todo por el momento, hasta la próxima.